Muy buenas amigos, aquí estamos en la línea 3 del metro de Chengdu, listos para viajar al centro de conservación de los pandas gigantes, seguramente el lugar más famoso del mundo para visitar a estos animales. Tanto si tomáis el metro como un autobús o un taxi, podéis llegar más o menos en una hora desde el centro de Chengdu y os recomiendo que hagáis esta visita porque en apenas 4 horas que podéis reservar para ella, os vais a hartar de ver pandas y más pandas de los hasta 80 que hay en el parque. Nuestra estación de destino se llama Xiongmao y bueno, cuando lleguéis os daréis cuenta porque veréis estas columnas en forma de bambú y cuando subáis al primer piso ya veréis, no cabe duda, habéis llegado al lugar que buscabais. A partir de este punto acostumbraos a la imagen de los pandas porque la vais a ver por todas partes. Nada más salir del metro os vais a encontrar con una serie de autobuses esperando para llevaros al parque y si no habéis reservado billetes pues podéis hacerlo en esta especie de panda taquilla tan mona que veis aquí. Este último tramo en autobús dura como unos 20 minutos y nada, pues por el camino podéis aprovechar para escuchar alguna explicación del guía, si es que habla inglés y tal. Cuando lleguéis al parque lo primero que veréis es este mapa que parece muy grande, pero ya os he dicho antes que con 4 o 5 horas que reservéis no vais a tener problema para visitarlo todo a pie. Y ya veis, a este lado, a la izquierda, pandafernalia por todas partes ya. Incluso, como veremos ahora enseguida, pandas policía o polipandas. Bueno, esto ya es la entrada, aquí también podéis comprar tickets y nada, yo en este punto no sé por qué estaba imaginándome la canción de Jurassic Park, ya sabéis cuando entran al parque y suena pam 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 pam, pero en plan panda. Y así toda la santa visita. Esto que veis aquí es la cola para tomar el autobús que va directamente al lugar donde están los bebés panda. Pero esto lo vamos a ver al final del vídeo porque nosotros decidimos andar. Por cierto, los que seáis un poco antifotos o antivídeos os podéis preparar porque vamos a ver gente con cámaras durante toda la visita. Vale, nuestra primera parada fue la zona de los pandas rojos. Como sabéis, aquí lo vemos en la imagen, después de muchas pruebas y muchos debates, parece que el panda gigante y el panda rojo no están estrechamente emparentados. Y nada, aquí estuvimos nosotros, esperando a ver si aparecía, pero sin suerte. Luego miramos en esta charca tan apetecible, estilo Yoda, tampoco. Nos dimos una vuelta más tarde por este gimnasio para pandas, y nada, no había rastro del animal. Estábamos ya un poco desesperados, cuando de repente, ¡zas!, aparece ahí, un poco entre los bambús. Y nada, lo pudimos ver ahí, enseguida aparecieron un montón de visitantes con las cámaras, empezaron ahí los empujones para grabarlo, para sacar una foto. Los pudimos ver un poco trepar, estuvo en la copa de los árboles un rato, después bajó y lo curioso es que luego cruzó la valla y se metió en el camino para los visitantes. Y ahí pasó entre la gente como Pedro por su casa, o sea, es un animal con el que más o menos se puede interactuar fácilmente. También había otros animales interesantes, como los pavos reales, sabéis que son bastante importantes también dentro de la cultura china, pero no nos vamos a engañar, habíamos venido a ver los pandas y en cuanto nos encontramos con estos pequeños, fue una pasada. La verdad es que cuesta dejar de mirarlos y no sonreír con esa manera tan graciosa que tienen de moverse, como si les pesase el culo. Y aquí vamos a abrazando a ese cacho bambú. ¡Oh, bambú gigante! ¡Te quiero comer! Bueno, en realidad lo que pasa es que lo han forrado para que resbale y no se puedan subir muy alto. Aquí también le vemos subiendo a un pequeño árbol. Pero bueno, la cuestión es que no suban demasiado alto para que no se caigan y no se hagan daño o ocurra algo peor, porque al fin y al cabo son animales cuya crianza cuesta mucho dinero. Pero bueno, había que andar un poco al loro tratando de buscar a los pandas, a ver dónde se habían metido. Aquí veis que hay uno al fondo, en el foso, no sé si lo veis, blanco y negro, hay una pequeña cabeza echando la siesta. Aquí vemos a otro, es una piedra, es un panda, a veces en los árboles como este. Bueno, con otros no, con otros parecía que eran una especie de estrellas de cine, se acercaban donde la gente parecía hasta que querían que los vieses, que los mirases, como este que vemos aquí, ¿Veis cómo anda ahí? Se para, posa,
Y bueno, en general también hay que decir que no son animales que se muevan mucho. No vais a ver mucha acción. Quizás los pequeñajos sí, a veces les da un poco ahí el esto. Pero los demás, sobre todo los adultos, se pasan todo el rato comiendo, pasan hasta 10 horas al día comiendo, ¿eh? Si en estado salvaje todavía más, hasta 16 horas al día, porque tienen que andar buscando el bambú y sus fuentes de alimento, pero en general tienen una vida bastante pausada. Después de zampar bien de bambú, les empieza a entrar la pereza, se echan, igual se rascan un poco como este, y nada, ya enseguida empieza la siesta. Siestas que pueden durar entre 2 y 4 horas, sumando un total de una media de 10 horas al día durmiendo, en algunos casos más. Entonces eso, id con la mentalidad de que vais a ver muchos pandas dormidos, eso va a ser así. A veces de repente se mueve, aquí vemos a uno que veis, se ha puesto hasta arriba de bambú, le han llevado ahí bambú para que meriende, se ha puesto hasta las cejas y ala, a dormir. Aquí otro que parece que está muerto, dices, ¿cómo se ha quedado en esa postura con el madero ahí en la garganta? Este otro lo mismo, dices, está muerto, está vivo, pero ya se aprecia un poco ahí que respira, ¿eh? A veces hacen así como suspiros y dices, bueno, pues no pasa nada. Este me dio mucha gracia, le veis ahí recostado en el bosque con la piscinica, menuda vida. Bueno, aquí vemos a uno cagando y es que estos animales comen entre 20 y 40 kilos de comida al día, lo que se traduce en hasta 10 kilos de mierda que por lo que entendimos se recicla. En cuanto a su dieta, sabéis que se compone de bambú, brotes de bambú, manzanas que les dan como complemento y muy importante el pan de panda, hecho de arroz, maíz, soja, trigo, aceite vegetal, etc. Aquí lo vemos y el resultado del proceso de digestión es esto que vemos aquí. Esto es mierda de panda, ya veis que parece como madera seca, pero varía en función un poco de la dieta que han llevado. Ahora vamos a ver otra que veis, tiene una textura un poco diferente, más blandita, ¿eh? Y nada, toda esta información tan interesante proviene del centro de investigación, que es el que se encarga de garantizar la supervivencia de esta especie. Sin embargo, gran parte del dinero para hacer esto posible viene de donaciones de empresas, como por ejemplo veis aquí Motorola o Microsoft, o personalidades como Jackie Chan, que deciden adoptar a los pandas de manera permanente o por unos años y hacen posible cosas como esta. Os habíamos dicho que os enseñaríamos los bebés pandas al final del vídeo y aquí los tenéis. Estos tienen apenas 6 meses de vida y son el centro de atención del parque, aunque a veces os los encontraréis dormidos y bueno, supongo que tendréis que ser pacientes. Entonces, con estas imágenes os dejo, podéis preguntar cualquier cosa, cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Shh, déjales dormir, que duerman los pandas, déjales que duerman.